Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Una decisión de extraordinaria importancia tomó ayer el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargará de introducir reformas sustanciales a la estructura del Estado y de incorporar una serie de reformas de fondo a el funcionamiento del Estado venezolano. Es una manera, ha dicho el presidente Nicolás Maduro, de responder a la oleada de violencia desatada por la oposición de derecha en ese país y también de procurar que haya paz, que regrese la tranquilidad a esta hermana república. También ha dicho que habrá 9 tópicos que serán tenidos en cuenta para ser incorporados en la nueva Constitución. Y para hablar de este hecho de tanta importancia, no solamente para Venezuela, sino para todos los latinoamericanos, hemos invitado al jurista Jair Erazo Galeano. También él ha sido dirigente obrero y es una persona amplia conocedora de la situación en el hermano país y de las problemáticas que afronta todo el continente. Muchas gracias, Jair, por acompañarnos en Pacífico Noticias esta tarde. Alfonso, muy buenas tardes a usted y a Pacífico Noticias por la invitación. Bueno, ¿cómo analiza usted, Jair, una persona que conoce también ampliamente de derecho porque es abogado, cómo analiza este hecho, esta convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela? Precisamente es muy importante este asunto porque esta mañana en los diferentes medios se decía que, y se sigue insistiendo, que es una dictadura la del presidente Maduro. Primero, advertir desde luego de que el presidente Nicolás Maduro es un presidente elegido popularmente hasta el próximo año. Segundo, la Constitución de la República de Venezuela, en sus artículos entre el 347 y el 350, instruye y precisamente establece lo de la Asamblea Nacional Constituyente para poder establecer un orden jurídico y constitucional que pueda resolver la crisis de Venezuela. Allí es donde está el centro de cuáles son los problemas a resolver en Venezuela. Hay que decir que la Asamblea Nacional Popular, antes de su elección, decía que el problema en Venezuela era el desabastecimiento. Lo que no decía era por qué el desabastecimiento. El desabastecimiento en Venezuela es producto de toda una estrategia, y como lo ha llamado Nicolás Maduro muy bien, una guerra económica de los grandes empresarios y de los grandes poderes económicos y políticos de no solamente Venezuela, sino del imperio norteamericano, tendiente a socavar y a crear una crisis provocada. Entonces, después de la elección, yo no he escuchado nunca a los voceros de la oposición que se llama en Venezuela decir que se haga un diálogo o se establezca una relación del Ejecutivo con el Legislativo para poder resolver esos problemas de abastecimiento. Entonces, precisamente, como no lo plantean y lo que dicen es de que se revoque el poder a un presidente constitucional, el gobierno venezolano y el pueblo venezolano tiene la oportunidad constitucionalmente de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que precisamente deben estar allí los sectores sociales a los cuales se les debe resolver el problema y los cuales deben resolver el problema, es decir, los trabajadores, los estudiantes, las amas de casa, las mujeres en general, los sectores campesinos, los sectores ciudadanos de los barrios populares y en general el pueblo venezolano debe darse la oportunidad de que ellos mismos establezcan cómo resolver su crisis. Esta es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
en sus artículos 347, 348 y 349 se establecen las potestades para que el presidente de la República haga la convocatoria. Hoy hemos escuchado a todos los medios de comunicación capitalistas de nuestro país desde la madrugada, despotricando de la decisión del presidente Nicolás Maduro sin conocimiento, incluso personas que se presentan como juristas en estos medios de comunicación no se han tomado la molestia de consultar este documento, que lo tiene todo el pueblo venezolano y es su constitución política. Voy a leer, doctor Jair Erazo, por ejemplo, el artículo 348, que dicen algunos de los dioses del neoperiodismo de la derecha en Colombia, que el presidente no tiene potestad y que está violando de entrada la Constitución. Voy a leer lo que dice el artículo 348, dice: la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, los consejos municipales en cabildos mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritos en el registro civil electoral. De modo que el primero que puede convocar la Asamblea Nacional Constituyente es el presidente de la República. Y escuchamos hoy a todos los medios de comunicación de las élites de nuestro país hacerse eco de la manipulación que viene de la derecha venezolana, planteando que el presidente no tenía potestades y que estaba violando de entrada la Constitución. Pero lo más grave es que esa misma oposición que ahora niega la validez de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente estaba pidiendo hasta hace poco que se convocara. ¿Cómo analiza usted, doctor Jair Erazo, esta situación que se presenta con la mentira repetida 1000 veces de los medios de comunicación en nuestro país frente a las problemáticas de Venezuela? Sí, Luis Alfonso, es decir, aquí hay un problema de verdad. Es decir, los medios, por ejemplo, y con todo respeto, yo escucho mucho Caracol, hablan más de Venezuela que de Colombia, pero de una manera sesgada y precisamente no dando la verdad a la población colombiana, como usted lo manifestaba. No se han dado a la tarea de decir, mire, la constitución política de Venezuela plantea esto, y allí precisamente es el sesgo, el gobierno legítimamente electo de Nicolás Maduro, y en favor de unos opositores que no están por resolver el problema de la población, sino que su único propósito es darle el golpe de Estado a Nicolás Maduro y desde luego a su gobierno. Hablaba usted, doctor Jair Erazo, de que esta es una manera de enfrentar la guerra económica. Precisamente el presidente ha planteado la incorporación de una serie de elementos que están en marcha desde el gobierno y la institucionalidad actual como normas constitucionales, es decir, de subir al rango de constitucional las diferentes misiones, entre ellas la misión de alimentación y la misión vivienda, que tantos frutos, más de 1.200.000 viviendas gratis entregadas a la población venezolana. ¿Cómo analizar este hecho cuando en nuestro país se dice que la Constitución la reforma constitucional o la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente no es para esto, sino para perpetuar en el poder y para manipular la permanencia del presidente Nicolás Maduro en el gobierno? Mire, Luis Alfonso, eso se resuelve muy fácil. La propuesta precisamente de Nicolás Maduro a través de la buenos oficios del Papa Francisco fue ese: dialoguemos, pero dialoguemos sobre cómo resolverle el problema de vivienda, de educación, de salud, de empleo a un grueso de la población que de pronto aún no accede a ella. Porque como usted decía, si se comparan los niveles de educación pública entre Colombia y Venezuela, creo que Colombia está muy lejos en favor de la educación pública y de la cobertura. E igual en Colombia se ha hecho eco de las 100.000 viviendas. En Venezuela va 1.200.000 viviendas y el propósito del gobierno venezolano es la entrega de 3 millones de viviendas. Y así, por ese estilo, es resolverle el problema al pueblo. Por eso la constituyente tiene que ser necesariamente de las capas sociales
que conforman ese pueblo para que ellos mismos resuelvan todo eso a favor de ellos y no simplemente de una convocatoria a unas elecciones. El presidente Maduro ha planteado también que esta Asamblea Nacional Constituyente, cuyo decreto de convocatoria ya fue firmado en el día de ayer, tiene la intención también de fortalecer la soberanía en materia petrolera, que es uno de los problemas también graves en la geopolítica mundial, doctor Jair Erazo. Exactamente. Venezuela es uno de los países que más reservas de petróleo tiene en el mundo, uno de los países, igual que el gas y otros recursos naturales. Por lo tanto, mire que la estrategia de Estados Unidos de crear y de producir petróleo a costa del deterioro del medio ambiente del suelo estadounidense era precisamente eso, es decir, rebajar los precios del petróleo para ver cómo, digamos, se puede derrocar a un gobierno, y no es tanto a Maduro, sino a un modelo económico que se encausa por resolver los problemas más sentidos de la población. A eso es que le apunta tanto la oposición que llama en Venezuela como le apunta hoy los Estados Unidos, es decir, a mirar y a restablecer un régimen que ya actuó y que no resolvió los problemas de la población venezolana. Bueno, muchas gracias, doctor Jair Erazo Galeano, por acompañarnos en el análisis de la coyuntura política latinoamericana. Para nosotros es muy importante lo que pasa en los países vecinos, porque nuestra América es un solo continente, el continente del pueblo latinoamericano. Y Venezuela es hoy la noticia. Se ha convocado una asamblea constituyente para incorporar en la carta política del hermano país una serie de reformas y una serie de instituciones con rango constitucional para fortalecer el proceso revolucionario y democrático y frenar la violencia y la guerra económica que está en marcha allí por parte de la oposición de derecha. Muchas gracias, doctor Jair Erazo. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.